Bienvenidos a otro programa más, nuestro programa de Submarino Rojo. Este programa que investiga, desarrolla y amplifica un poco esta cosa de bucear en las sexualidades, burbujear, descubrir desde el placer cómo pueden ser las sexualidades, en especial las masculinas, pero desde luego todas. Cómo se implican, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo ocurre con el consentimiento, como hemos hecho en el último programa. Y hoy específicamente, con la buena fortuna y la buena suerte de contar con Lionel Delgado, vamos a trabajar precisamente sobre las relaciones, los hombres y qué pasa un poco con esa cosa de la sexualidad de los hombres del día de hoy, aprovechando que Lionel Delgado es doctor en sociología, especialista en masculinidades y bueno, pues una persona que se dedica a la investigación, la activación y la información en torno a las no monogamias. Bienvenido, Lío, un placer estar contigo. Y hola, Eric, qué gustazo estar aquí compartiendo un formato tan nuevo, ¿no? Es decir, he compartido contigo millones de plataformas, espacios y lugares de ocio. Y nos tocaba una de sexo, ¿no? Exacto. Una de sexo entre dos hombres. Y mediatizado por el podcast, que es muy interesante. Sí. Sí, yo creo que la forma de llegar al cerebro primero es la oreja, ¿no? Es la cosa esta de la oreja, el oído, la escucha, y en sexualidad, por supuesto, la escucha es fundamental. Así que hazme una SMR. Qué bueno que podamos hacer una SMR masculinidades. Y que vamos a hablar de otras masculinidades. No para aprender a ligar, pero sí para aprender a vivir una sexualidad diferente. Yo empezaría por el principio. ¿Qué pasa con los hombres, no? Estamos dándonos más cuenta. Quiere decir, no es que sea algo nuevo. De repente el comportamiento de los hombres no es algo que de repente es especialmente machista, abusador con la sexualidad, pero sí que han pasado muchas cosas en el último tiempo, en las últimas semanas, que hace que esta presencia de los hombres, incluso a algunos hombres les asuste y se colocan enseguida en el not all men, no todos los hombres estamos ahí, nuestra sexualidad no es abusadora. Bueno, pues yo creo que algo pasa, ¿no? con los hombres y la sexualidad para que... ¿Qué no pasa? Hostia. Que estén tan asustados, ¿no? Esa es la cosa. No se asusten ustedes, por favor. Claro, y no solamente apuntaría al susto de los propios hombres, que sí que es verdad que se lleva décadas hablando de la crisis de la masculinidad y de cómo los cambios sociales han supuesto nuevos retos para nosotros los hombres, ¿no? No solo es este miedo, sino que también me gusta apuntar el miedo que se está generando también social y miedo femenino respecto a la posición de los hombres, ¿no? Claro. Y lo estamos viendo ahora con todo este boom de, pues, un Me Too 2.0, una nueva centralidad de la violencia, la violación y las relaciones de poder en las relaciones sexuales, afectivas y tal. Claro, esto habría que apuntar necesariamente a nuevos agentes, como por ejemplo el mediático, ¿no? Que de repente la hipermediatización de nuestra sociedad ha puesto o pone muy fácilmente sobre la mesa cuestiones tan importantes y hipervisibiliza casos como el de Dominique Pericot y bueno, varios más, el grupo de WhatsApp de la cantera del Real Madrid, etc. O sea, estamos hipermediatizados y sin embargo además se suma una especie de tensión o un nuevo formato hiperpolemicista. No quiero decir que los medios nunca hayan sido polémicos, lo han sido siempre, ¿no? No, pero les viene estupendo ahora, justo. Claro, es que hay que pensar que desde los últimos años que Internet ha desbancado a la televisión como principal fuente de información de los españoles y españolas, Internet ha tenido, o los periódicos y los portales de noticias han tenido que adaptarse a nuevas reglas que implican... Claro, y luego también eso, ¿no? Que la cultura de los cuidados no se promociona, pero sí la cultura del odio, la cultura de la violencia. Es como que estamos maximizando, ¿no? Que no quiere decir que no suceda, es decir, hay situaciones de agresión. Pero claro, creo que es muy clave la forma en la que comunicamos las cosas. Creo que se nota mucho, por ejemplo, en las noticias que van saliendo sobre quizás el crecimiento de ciertos sectores juveniles más conservadores, donde se pone el foco en una especie de dimensión imparable de la neofascistización de los jóvenes, el neomachismo y tal, cuando se podría llegar a entender de otro tipo de enfoque muchísimo más positivo, optimista, a futuro, ¿no? A mí me gusta mucho decir esa cosa de que not all men dicen not all men. Es decir, no todos los hombres están en librarse, sino que muchos están en descubrir, darse cuenta y cambiar desde su cotidiano. Claro. Y que muchas veces si te sientes así tan profundamente atacado es que seguramente alguna fibrita te ha tocado. Claro, exacto. O que te falta por estudiar, aprender, descubrir otras cositas. Claro, que esa es una cuestión. ¿No? Me gusta apuntar a la cuestión de los medios porque parece que como que las cosas están pasando de manera neutral y no lo están pasando, ¿no? Pero evidentemente hay un problema con los hombres. Está habiendo una crisis importante a la hora de... Los hombres estamos teniendo cada vez más fácil poder recurrir a un argumentario cada vez más construido, cada vez más accesible, de posturas defensivas, posturas reaccionarias, ¿no? Hay una especie de baúl lleno de esta masculinidad normativa que está mucho más cerca de nosotros de lo que estaba quizás hace unos 6, 7 años cuando empezó el Me Too, ¿no?
Evidentemente, ya ha habido muchas autoras que han planteado que la reacción masculina no es algo excepcional. De hecho, pasa siempre que la lucha feminista alcanza cotas de poder tan altas. Pero es verdad que, bueno, eso no implica que haya pues todavía que reflexionar muchísimo sobre esta facilidad que tenemos para radicalizarnos hacia posturas tan conservadoras, ¿no? Y lo estamos viendo muchísimo la cuestión de la sexualidad, que ahora por fin aterrizamos en el tema que nos compete, ¿no? Es que el tema de lo sexual se ha convertido en un campo de batalla, es muy heavy. Sí, que es una guerra y en realidad diría que es un espacio de placer, ¿no? Claro. Aquí yo me gusta pues separar muy bien los discursos porque luego es que estamos muy confusos cuando nos toca hablar de sexualidad masculina hacia afuera y hacia adentro. Creo que la sexualidad masculina hacia afuera, es decir, todo lo que hacemos para con el resto, la forma en la que intervenimos en la vida de las demás personas, etcétera, es un tema importantísimo. Es verdad que luego en los ámbitos de sexualidad alternativa o los entornos de masculinidades alternativas igualitarias a veces ponemos mucho énfasis en la sexualidad hacia adentro, de cómo que reconectar, cómo tener una sexualidad, una vida sexual más íntima, más satisfactoria, que está genial. El movimiento feminista nos termina criticando que somos demasiado ensimismados, estamos demasiado... Bueno, también hay eso, pero bueno, sí, no tanto como parece. Pero me gusta eso, para poder pues, plantear la diferencia, ¿no? Pues tenemos que tener un discurso claro y político, ético, muy fuerte y muy radicalizado hacia lo que nos corresponde a la sexualidad hacia afuera, es decir, la forma en la que impactamos la vida de los demás. Y luego, pues la experimentación, el disfrute y la audacia a la hora de plantear cómo vivimos nuestros cuerpos, cómo vivimos los cuerpos de los demás y cómo vivimos los espacios, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? Estar dentro y fuera. Aquí lo hacemos en el programa, ¿no? Intentar hablar de la sexualidad desde la fuera, la sexualidad desde la dentro, no perder ese contacto, porque nosotros que trabajamos sobre las masculinidades nos pasa un poco igual, ¿no? O sea, no puedes estar dando un discurso sobre lo que significa la identidad masculina o la sexualidad masculina sin haber podido revisar o recolocar la tuya o estar en proceso, por lo menos. Exacto. Y sobre determinados sectores igual más ligados al yoga, al tantra, no sé qué, se ha hecho mucho hincapié en la parte más íntima hacia adentro, ¿no? La masculinidad hacia adentro, cultivar el deseo, cultivar la sexualidad, etc. Y es verdad que desde el feminismo nos está llegando este debate, este mensaje de que necesitamos también un compromiso hacia afuera. Y es como, creo que hemos reflexionado muy poco, nos hemos posicionado muy poco respecto a la cuestión de esa potencialidad, ¿no? Creo que el gran debate sobre la cuestión de la violación y la potencialidad de la violación en los hombres es un temazo que va a suponer una oportunidad muy interesante para poder repensar esta cuestión de dentro-fuera, la potencialidad como algo que está ahí y que es a través de nuestro compromiso y nuestros valores como nos alejamos de ese potencial violador y nos acercamos al hombre igualitario, pero aceptando de que esa potencialidad está ahí, porque tú y yo hemos estado mucho más cercas que muchísimas mujeres a nuestro alrededor de cometer agresiones o abuso, etcétera, ¿no? Exactamente, pero eso como que da mucho miedo, ¿no? Da mucho vértigo y enseguida es como ponerse a la defensiva, cuando yo creo que es momento precisamente de lo contrario, es decir, de poder darte cuenta de qué es lo que te pasa y qué es lo que tú quieres. Y si tú no eres de todos esos hombres, pues qué tipo de hombre eres, ¿no? O qué tipo de hombre quieres ser. Como que al final vamos a la cama y si es una relación hetero o incluso si no lo es, hay un miedo atroz pues a no cumplir las expectativas, a no pasarse, a no llegar, esta cosa del contrato, ¿no? Pues oye, qué bueno que haya un contrato, incluso si quieres firmado, porque al fin y al cabo es descubrir lo que la otra persona quiere, lo que tú quieres y hacer ese hacia adentro y hacia afuera tan necesario. Y claro, este tipo de cosas nos asoman un poco a la idea de que, bueno, tenemos que cambiar un poquito el enfoque, ¿no? Porque muchas veces querer en la perfección Claro. Es mucho otro modelo, ¿no? De este hombre que todo lo sabe, de la masculinidad tradicional, pues es lo mismo, pero ahora eres lo decimos ¿no? Como el más pro hombre igualitario, ¿no? Claro, el más igualitario. El super hombre igualitario, super igualdad. Y claro, el otro polo que tenemos es el contrario, ¿no? Es este hombre que convierte la agresión, la violencia dentro de la sexualidad masculina en una especie de cosa que le pasa a los otros. Es una cosa que está ahí lejos, que no me apela o no debería apelarme, y si me apela, la incomodidad hace que me aleje de ese sentimiento y termina lanzando hacia afuera. Sí. Si me apela, me la pela y miro para otro lado. O sea, ¿perdona? Exacto, y claro, y creo que la clave estaría un poco en medio, ¿no? Es decir, poder entender que la cuestión de la violencia no va de cajitas, sino que va de continuums. Sí. Y que el continuum nos permite entender la línea de continuidad que existe entre comportamientos bien intencionados pero que hacen daño, respecto a los que empiezan a ser malintencionados, los que ya son directamente malintencionados y buscan hacer daño por venganza, por impunidad, etcétera, y ¿no? esta cosa de sentirse siempre atacados, ¿no? Que es una cosa que está muy de moda y que además los medios de comunicación hacen como esta cosa de darle mucho más importancia, bueno, pues como las alarmas por los ocupas o con tantas otras cosas, ¿no? Es como darle el top. Y por eso me encantaba apuntar el tema de los medios de delante, ¿no? Al principio, porque creo que he hablado con muchísimas investigadoras, trabajadoras, feministas, activistas, que están produciendo discursos respecto a ese tipo de temas
y que nunca, o muchísimas veces se me han quejado de que la forma en la que los medios terminan enfocando este tipo de discurso de una forma que termina siendo mucho más polarizante, mucho más de guerra de sexos, mucho más señaladora, ¿no? Creo que en realidad si los hombres hablasen con las feministas y hablasen con la peña que está sacando investigaciones sobre este tema, creo que muy pocas feministas te dirían claramente si todos los hombres forman parte de esa bolsa llamada violencia de género, ¿no? Y sin embargo, esa es una especie de muñeco de paja que se ha construido desde los entornos más conservadores antifeministas, pero también desde los medios que intentan pues, caer en estas líneas más polemicistas para aumentar las visitas, el flujo de visitas en las páginas, etc. O incluso pensando que así van los hombres, van a meditar más sobre el tema, y yo creo que a algunos, por desgracia, les asusta demasiado como para poder entrarle. Entonces yo creo que es un punto intermedio, no perfecto porque no lo hay, pero seguir luchando por una mejor forma de vivenciar la sexualidad, conectarte con todo, no olvidar las violencias, pero no esa cosa de tratar con cariñito y cuidado a los hombres, no vaya a ser que se nos rompan, sino fundamentalmente también darles recursos en positivo, porque si eres un violador, es lo peor, tú también eres tal, bueno, tú también eres, ¿y qué puede ser? ¿Cómo puede ser de otra forma? Es que creo que ahí está el nuevo enfoque, ¿no? El que deberíamos alumbrar, el que no cae por un lado en todos los hombres son violadores, pero tampoco cae en todos los violadores son los otros. Creo que en medio hay un campo muy interesante de comprensión estructural, de entendernos como parte de una estructura social. No todos los hombres abusan, pero sí el 99% de los abusos son producidos por hombres. Entonces aquí pasa algo, ¿no? Entonces quedarte ahí y darte cuenta y buscar qué y a ver cuánto has sido tú partícipe o cómplice, ¿no? Sin fustigarte y... Claro, exacto. Entender la mano tendida que hay desde el feminismo para poder entender que, bueno, quizás hay cosas que reflexionar y de las que aprender y que no necesariamente... Esto siempre lo he hablado varias veces, con Aime Román entre ellas, en algún podcast que también grabé con ella. La reivindicación de un activismo de grises. También creo que estamos en un momento en el que tendemos a un activismo muy de blancos o negros, muy de dentro o fuera. Es que la vida no es blanca o negra, tiene una cantidad de colores tremenda. Y el activismo de grises precisamente es lo que permitiría abrir la puerta al ensayo y error. Una cosa absolutamente fundamental para todos los que nos dedicamos a masculinidades igualitarias críticas o cualquier hombre que quiera iniciar el proceso de reflexión. El derecho de equivocarse y luego poder reconocer, responsabilizarse y reparar, las 3 R's de los procesos de reparación y justicia restaurativa, creo que son fundamentales, pero para eso necesitamos un activismo de grises también. Reparación fundamental y también toma de conciencia. Por eso a mí me parece tan importante el tema, bueno, de Clara Serra con el tema del consentimiento, pero que sigue siendo un tema muy central para los hombres. Es decir, poder entender el consentimiento, poder tomarle conciencia a las relaciones, poder entrarle un poco a ese darnos cuenta y también, bueno, pues preguntar con el cuerpo, con la palabra. Yo creo que nos falta un poco todavía de eso, ¿no? Sí, totalmente. Miedo. Queda mucho por hacerlo, es lo bueno también, ¿no? Es verdad que, bueno, desgraciadamente vemos contextos donde la fatiga, el cansancio y el desánimo están campando cada vez más en nuestro entorno, o los modelos relacionales sexuales, porque estamos hablando de que muchos de esos modelos son pornográficos, que vienen de la pornografía streaming, o vienen de los modelos de relación de las películas americanas o de la publicidad, o de otro tipo de streamings de comportamiento normalizado, donde incluso en el modelo erótico romántico esa posesión, esa dominación está normalizada. Pues a lo mejor nos queda pues no tener miedo y entrar en el consentimiento. Porque sí es verdad que, por ejemplo, en el porno, más visto, ¿no? Temas, sí, hay como cero conversación, cero implicación con relación al consentimiento. Y como ya veníamos en otro programa, pues esta cosa de que los hombres ni siquiera se plantean que sea conveniente charlar, conversar, debatir o negociar las relaciones, y si lo hacen es para relaciones largas. O por ejemplo, si lo hacen ellas están convencidas de que es importante hablar, pero no lo hacen por miedo, entonces al final no hablamos. Claro. Y nos falta ese sexo oral tan fundamental que es el rico, el divertido, erotizar la lengua y el erotizar también la conversa y erotizar el antes, el después, el durante. Claro, el tema del porno es muy interesante, también es un campo de minas. O sea, sabemos perfectamente que no es la primera vez que la pornografía se ha convertido en el gran foco de disrupción y de debate y de miedo división. Y de locura, cuando en realidad no es el único. Claro, exacto. Creo que también se ha hipermagnificado en cierta medida la responsabilidad que tiene el porno para con algunas dimensiones sociales. Es decir, los investigadores que existen, por ejemplo, ha habido el artículo que sacó Noemí López Trujillo, que se llamaba algo así como Abrir el melón de la pornografía, en Neutral, a principios de año. Luego, el libro de Ana Valero. Cultura de pornografía, ¿no? Bueno, sí. Ana Valero, Bueno, si nos hemos equivocado, podemos equivocarnos. Exacto, no sí, sobre todo con el nombre de los O, por ejemplo, la libro. Propuesta de Erika Luz, ¿no? Que es una propuesta diferente y que incluso ha hecho una guía. Pero eso es para temazo también. Para exacto, eso me merece que era un capítulo aparte, ¿no? Pero claro, las investigaciones que existen apuntan a que, bueno,
Es verdad que se ha elegido la pornografía como uno de los grandes rompehielos dentro de la cultura. Se ha hecho por parte del feminismo la elección de... Entiendo la cuestión, ¿no? Porque la industria de la pornografía es una de las industrias, pues, aparte de más visibles y con más poder de creación imaginario cultural relacionado con el sexo. Sí. Y el sexo, evidentemente, es uno de los grandes espacios de la desigualdad de género. Los investigadores que están hablando sobre esto, y no lo digo yo, lo dicen catedráticos de la universidad... Bueno, en el libro, en el artículo de Noemí López Trujillo cita bastante peña, muy interesante hablando de este tema. Y, por ejemplo, hay una catedrática de la Universidad de Indiana, Debbie Havernick, que habla de que, bueno, que uno de los pequeños sesgos que ha tenido el discurso feminista a la hora de plantear la pornografía es asociar causalidad con asociación. Asociación, exacto. Claro, que como sociólogos pues sabemos perfectamente que dos hechos se den simultáneamente, no tiene por qué tener que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Y que muchas veces se ha terminado haciendo esta asociación porque pueden haber rasgos como, por ejemplo, en concreto, Noemí habla de que la búsqueda de nuevas sensaciones pueden estar a la vez causando pues el consumo de porno y a la vez pues el no uso de condones en las relaciones, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir que el porno termine conectando de manera causal al no uso de condones, sino que hay una causa detrás que no estamos viendo. Claro, la cultura de la violación es producto del porno o el porno es producto de la cultura de la violación. En este caso yo creo que son simultáneos, es decir, que estamos creando universos que generan eso. Pero bueno, también como hablábamos con Yolanda Domínguez, ¿no? El tema del porno a lo largo de la historia, que ha estado siempre, incluso el porno de Walt Disney, ¿no? El arte, el porno al óleo, que dice ella, que me parece una frase magnífica, ¿no? Claro. Como estamos demonizando a lo mejor un tipo de porno específico cuando en realidad es consecuencia de todo ese input social que llevamos sufriendo durante años. En ese artículo también apuntan a que el discurso político sobre la pornografía también está llenísimo de clichés. Cuando se habla de porno violento, en realidad se trata de una palabra baúl que quizás todas podamos tener más o menos claro a qué se refiere, pero que no sabemos exactamente dónde está el límite. Es decir, un azote es porno violento o no es porno violento. Una corrida en la cara, entendemos que tiene esta dimensión simbólica de, pues, patriarcal, pero entraría dentro del porno violento, o cuando hablamos de porno violento hablamos de pues, orgías de muchos hombres con una mujer. O qué tipo de prácticas, por ejemplo, son en sí mismas agresivas o no, cuando en realidad... Claro, que luego esto abre el melonazo del BDSM y qué pasa con las relaciones de agresividad, que no de violencia, de agresividad consentida dentro de la sexualidad. Pero bueno, como decía antes, esto creo que merece un capítulo aparte porque es melonaco. Melonaco tremendo. Claro, sí. y otro de los sesgos creo que también es importante, sobre todo está el gran boom del consumo infantil de pornografía. Decía, entiendo y, por ejemplo, Ana Valero hace mucho hincapié en esto, los problemas reales que existen, incluso dentro de un enfoque pro-porno o pro-pornos igualitarios, pero con la idea de que el porno podría llegar a ser otra cosa que no es ahora. Incluso esto dentro de enfoque hay que tener cuidado porque hay mucha investigación con mucho peso que habla de los problemas de adicción fácil que tienen los chavales muy jóvenes con respecto al porno. Pero claro, esto no quiere decir que el tema no esté pues, ausente o no esté carente de sesgo, ¿no? En concreto, Noemí habla de que desde el mismo gobierno se ha hecho, por ejemplo, ciertas presuposiciones y confunden inicio de consumo con habitualidad del consumo. Claro. Y de repente citaron en un artículo de pues de estas notas de gobierno que justifican la cuestión de la introducción del pasaporte, Sí. Hablaba de 7 de cada 10 jóvenes consume porno de manera habitual. Cuando te vas a las cifras que manejan y cuáles son las fuentes, hablan de la investigación de Save the Children, que habla concretamente de que en su investigación el 68,2% de los chavales adolescentes, de 13 a 17 creo que era, consumió porno el último mes. Claro, consumir porno el último mes a un consumo habitual creo que hay una diferencia muy grande. Sí, abismal. Sí, es verdad que hay un mayor consumo de los hombres que de las mujeres, así sale nuestra investigación, esta que estamos publicando ahora. Eso es indiscutible. Pero que eso no significa que siempre cualquier tipo de consumo. Y claro, consumo, fíjate, yo haría hasta casi un anuncio, ¿no? Consume pornografía desde el consentimiento, consume sexualidad desde el placer, el disfrute y el buen rollo, ¿no? Porque a lo mejor es eso. Es decir, puede ser cualquier tipo de práctica, pero siempre que esté basada, por lo menos, esto es otro melonazo. Yo creo que da para otro programa entero, pero toda esta cosa de la responsabilidad relacional. Para mí tiene que estar presente desde un encuentro de un día o una hora hasta un encuentro de 20 años. Es decir, esa responsabilidad que debe ser propia
y ajena, es decir, responsabilidad sobre tu cuerpo y sobre el cuerpo de otra persona. Es decir, que haya ese feedback permanente entre lo que yo deseo y la otra persona desee y podamos llegar a un ten con ten, que nunca es perfecto, que nunca es redondo, circular, pero que nos permite tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Claro, la comunicación siempre es imperfecta. De hecho, todos los filósofos del lenguaje lo dicen. Es decir, nunca existe, o de hecho, ojalá existiese. Aunque bueno, si existiese realmente una especie de comunicación tan directa que no hubiese ningún tipo de distorsión de mensaje entre tú y yo, pues seríamos básicamente dioses y la comunicación casi no sería ni necesaria, ¿no? Porque estaríamos siempre de acuerdo. Precisamente es este ruido que existe entre el mensaje que lanzo y el que tú recibes lo que complica las cosas y precisamente lo que complica la cuestión de la responsabilidad, el consentimiento. Es decir, siempre hay... Por eso mismo es como... Es muy difícil, creo que esto lo ha dicho muchísimo, lo ha trabajado muchísimo Clara Serra, Laura Macaya y toda esta idea de, bueno, todo este núcleo feminista que introduce la cuestión de la complejidad del deseo en las relaciones. Que no es un sí o un no nada más, claro, que son muchas más cosas. Pero es que no siempre, no solamente es un sí o un no, sino que posiblemente es que nunca voy a llegar a entender, porque básicamente la cuestión ontológica de fondo es que nunca voy a ser tú. Y esto parece una estúpida obviedad de filósofos, pero es que nunca voy a ser tú, nunca voy a estar en tu cabeza exactamente, ¿no? Puedo hacer procesos empáticos para que poder eso es llegar a casi entender. hasta un mito romántico, ¿no? Claro. Es que tengo que conectarme tanto contigo, con tu cuerpo. Exacto. Que es un poco, sí. Claro, exacto. Es como nunca voy a llegar a entender todo lo que carga tu mensaje, toda la cantidad de miedos que hay detrás, todas las inseguridades, las dudas, las expectativas con las que cargas tu mensaje. A mí me llega a cierta parte, otra no, ¿no? Eso que genera una confusión muy bestia a la hora de comunicarnos. Y implica, pues, siempre dar un poquito más de lo que deberíamos dar, ¿no? Y luego el miedo que producen con discursos, por ejemplo, como el de nuestra gran amiga Ana Requena, que comentaba el otro día esta cosa de la combinación entre el consentimiento y el deseo, entre los placeres y entre la diversidad de los placeres, precisamente hablando pues de estas cosas, ¿no? De determinado tipo de prácticas o comportamientos o relaciones, a ver si va a haber también un modelo perfecto de no ser y un modelo perfecto de ser. Claro. ¿No? Si vamos a construir una sexualidad de siempre para construir una sexualidad perfecta, cerrada. Claro. Y si eres mujer y eres feminista, tienes que tener este modelo de sexualidad, cuidado, claro. Porque ahí estamos dando también una visión un poco jodida. Sí, totalmente. Sí. Es como, creo que actualmente estamos viviendo dentro de la sexualidad una especie de dicotomía bueno-malo que antes pasaba en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero que hemos ido superando en tanto que sabemos que nuestra vida en entornos capitalistas, coloniales, históricamente llenos de violencia, biopolíticos, etcétera, la cuestión de la incoherencia y la contradicción está siempre ahí, ¿no? Sí. Y creo que es muy diferente poder alegar pues seamos conscientes de las relaciones de poder que desarrollamos de manera inconsciente en nuestra vida sexual y afectiva, y luego muy diferente pues sintámonos mal por no llegar nunca a una especie de ideal. Sí, no violento, o desautorizar el deseo femenino porque viene de una estructura patriarcal, entonces desautorizamos todos los deseos porque vienen de una sociedad patriarcal. Vamos a intentar romper también una lanza por intentar buscar también esa capacidad de reflexión crítica, de darnos cuenta. Esto lo decía Clara. Porque si no sería imposible la sexualidad. Claro, esto decía Clara, ¿no? El tema de la contradicción que supone que el consentimiento sirve para unas cosas pero no sirve para otras. Sí. O sea, se pide consentimiento para unas cosas de manera radical y se dice que, bueno, solo sí es sí, pero cuando se dice sí y es un sí, que creemos que es un sí patriarcal, que es un sí, no sé qué, pues el consentimiento no vale, ¿no? Claro, esto pues es muy interesante, ¿no? Con lo cual al final que vale, ¿no? Yo me imagino a los hombres que nos estaban viendo diciendo, bueno, entonces, ¿qué? Claro, pero es que no hay un qué, es todo muy difícil. O sea, siempre como filósofo he aprendido muy rápido que hay que desconfiar de las varitas mágicas y de que si algo es la vida y sobre todo si nos metemos a analizar, podemos tener cosas más o menos claras sobre lo que es la producción textil en el tercer mundo y cómo la responsabilidad de Occidente es clara. Sí. Vale, esto podemos elegir un tópico donde igual están las cosas más claritas, pero la cuestión del deseo, la cuestión de la sexualidad, creo que es uno de esos tópicos como la religión o como la moral, como que están plagados de confusiones, de contradicciones. Y además llevamos siglos sin hablar del tema, sin hablar de verdad, hablando desde el chiste, hablando desde la broma. Entre hombres, por ejemplo, yo recuerdo muy poquitas conversaciones también de la adolescencia con hombres hablando precisamente de sexualidad y hablando de otra forma, no solamente de me he follado tantas y he hecho tanto. Claro. Es un tema difícil. Entre mujeres, por ejemplo, sí he visto que hay más proximidad, o más necesidad, o más posibilidad de hablar. Sí. Pero sigue siendo tema tabú a estas alturas, siglo XXI. Y de ahí la importancia de discursos como el de Ana, ¿no? Sí. Claro, es como súper importante también encontrar espacios de... Ana, te queremos aquí. A ver si vienes pronto a continuar este discurso. Pero sí, es un fíjate temazo.
que yo creo que no quiero que te vayas sin poder tocar un temazo, que además tú eres experto, especialista, investigador, activista, informador sobre el tema de las no monogamias. Pero yo estoy un poco harto de esta cosa de primero, demonizarlas o sacralizarlas, ¿no? Sí, total. Y yo lo que veo es que por lo que yo he visto en consulta, por lo que yo he visto con muchos hombres, por lo que he visto en mi propia vida y existencia, hay determinado tipo de tips, de cosas que suceden dentro de la masculinidad que está igual en las relaciones monogámicas que en las relaciones no monogámicas, en las relaciones de siempre, o esta cosa que dice tan bonito Coral Herrera, ¿no? que hablamos de poligamias y muchas veces la sociedad y la tradición masculina lo que ha hecho ha sido una poligamia de parte, ¿no? Entonces es siempre ha existido la no monogamia, solo para uno, ¿no? Solamente para uno. Claro. Con lo cual muy justa no. Claro, no aquí como siempre, yo siempre me voy por los cerros de Úbeda porque ya sabes, me gusta meter siempre muchas variables del análisis para pues escapar quizás de análisis simples, ¿no? Aquí habría que entender, bueno, tirar un poco de Eva Illouz, tirón de oreja de Illouz, que me gusta citarla, pero últimamente con el tema de Israel no se está portando nada bien. Claro, toda esta investigación que ha hecho Illouz sobre los nuevos contextos capitalistas afectivos, sobre cómo la fugacidad, pues la mediatización por nuevas aplicaciones, el mundo digital, más una tendencia hiperconsumista que ha entrado también en lo afectivo, que ha supuesto la crisis del amor romántico para entrar en una especie de consumismo de cuerpo, como decía Brigitte Vassay y tal. Sí. Es decir, hay que entender que todos estos contextos, pues bueno, no solamente afectan a las no monogamias, no solamente afectan a las monogamias, afectan básicamente a todo lo que hacemos a nivel afectivo, ¿no? Y evidentemente quizás pues sí que las no monogamias en su amplio espectro quizás son más dadas a visibilizar este tipo de contradicciones. Porque es verdad que ahora estamos viviendo una especie de post-burbuja de no monogamias, una burbuja de no monogamias que quizá vino post-pandemia o algo así, que empezó hace 3 años. Se cuestionó todo el mundo todo. Exacto, ¿no? Y se repitió 25.000 veces al día la crisis del amor romántico, la crisis de la pareja, etc. Vemos que eso no es verdad, que los niveles de matrimonio, las estadísticas de matrimonio no han bajado. El único bache que hubo en los números de matrimonios ha sido el 2020, casualmente, pero que hemos vuelto divorcios que hubo, justo entre claro, exacto, y el divorcio también altísimo, ¿no? O sea, no hay crisis del amor romántico. Lo que hay es una apertura a nuevos modelos que quizás pueden llegar a tener... A mí yo no me gusta decir los que son más éticos de por sí, no son más revolucionarios de por sí, pero sí permite... La cuestión de las no monogamias permite abrir un poco el abanico de posibilidades para la hora de poder trazar estrategias afectivas en tu vida, ¿no? Claro, como es algo diverso, diferente, distinto, aunque sí ha tenido un pasado, pues sí que es verdad que le obliga a la gente a repensar. Claro, y sobre todo hay una cuestión fundamental que es que te permite entender algo tan estúpido, pero tan difícil a veces de entender, que es, loco, tienes poder absoluto sobre las relaciones que quieres construir y cómo construirlas, con qué ejes, qué incluyes, qué acuerdos llegas. Sí. Y creo que hemos tenido una especie de currículum oculto de las relaciones, donde pues iniciábamos relaciones y se daba esto que se llamaba la escalera mecánica de la relación, ¿no? Automáticamente, si empezamos a salir, empezamos a quedar más. Automáticamente te llevas al momento de pues, presentarte a mis amigos. Automáticamente las vacaciones juntos. Automáticamente lleva al siguiente nivel la familia, la Navidad. El siguiente son etc., ¿no? Y que vas subiendo automáticamente y que quedarte estancado en uno pues es casi una crisis relacional, ¿no? Claro, esta crítica de la escalera mecánica de las relaciones... Que no tiene que ver con la responsabilidad relacional, que es otra de las cosas que a mí me mata, ¿no? Es decir, si tú tienes un acuerdo relacional, no hay una crisis de responsabilidad, porque los dos estáis llegando a un acuerdo, ¿no? Aunque no sea el modelo estándar de siempre. El problema está en que vivimos en sociedades donde nos hemos desresponsabilizado tantísimo de nuestra vida afectiva. Sabemos tan poco sobre lo que queremos, sobre lo que nos gustaría, sobre cómo poner límites, sobre cómo entender límites, sobre cómo comunicar necesidades, inseguridades. Sabemos tan poco de esto. Sabemos tanto sobre el past perfect, sobre los logaritmos, sobre tal, pero nunca hemos tenido una asignatura de poder enseñarnos... Sabes hasta de criptomonedas y no sabes lo que quieres y no quieres una relación. Háztelo mirar, ¿no? Yo por ejemplo, es una pregunta que hago siempre en terapia y que hago muchas veces cuando doy cursos a mis chavales, ¿no? Claro. ¿Qué quieres y qué no quieres de una relación? ¿Qué quieres y qué no quieres del sexo? Porque ahí te defines, es decir, entras un poco más en contacto. ¿Y qué quieres ahora y qué quieres mañana también? Y que te obliga a ser adulta. A ser adulta, que supone... No quiero ser adultocéntrico y decir que... Pero sí que adulto en un sentido metafórico de que te tienes que hacer responsable de tus necesidades. De tomar necesidad y conciencia de ti misma, de ti mismo y poder conectarte con lo que tú quieras. Claro, ahora bien, todo esto tenemos, ¿no? Y ahora pues introduciéndonos en los problemas de las no monogamias. Porque creo que también se ha convertido en una especie de caballo
Sí, una otro especie de, ¿cómo se dice? punto oscuro, ¿no? Como vamos a Sí. centrarlo todo en eso, como punto Exacto. de fuerza. Un punching para- ball, ¿no? Sí, sí, Una sí, especie ¿no? de... Todos los problemas son de la pornografía y las no monogamias. Claro, exacto. ¿Dónde vamos a ir a parar? La falta de responsabilidad afectiva y tal, como Sí. nuevos mantras que hemos repetido brutalmente. Como si en ¿no? las relaciones monogámicas hubiera responsabilidad afectiva. Exacto. ¿no? O, por ejemplo, una cosa que a mí me mata como sexólogo y es que yo tengo una relación monógama y no me preocupo de la profilaxis. No me preocupo de la prevención de embarazos no deseados no planificados. Y tengo una relación no monógama y puede ser que sí o que no, pero por lo menos entra en tu cabeza Claro. que tienes que Y pensarlo. de hecho a veces es mucho más importante. Tenemos Sí. con Bea el podcast de esas cosas del follar, Sí. donde precisamente hablamos de activismos no monógamos, sexualidad, relaciones y tal. Sexualidad no tanto, mira, por eso me gusta este capítulo, poder estar hablando Pues más mira, de sexualidad, vamos que es a una hablar cosa que más nunca... de sexualidades. Porque claro, se llaman esas cosas del follar y hemos dicho de nunca hablar de follar, porque es como el chiste, ¿no? Sí. Vamos a hablar de todo lo que rodea la sexualidad, pero nunca de la sexualidad en sí. Pero bueno, tenemos un capítulo de... Porque cada 4 hacemos un capítulo de cosas tabú y tenemos uno que es como... Hablamos sobre ITS, infecciones Sí. de transmisión sexual, ¿no? Y sobre precisamente el tabú que existe respecto a la población no monógama. Que es irónico, es curioso, ¿no? Porque es que no hay colectivo más, aparte del colectivo pues, LGTB, no hay colectivo más responsable respecto a las ITS y a la seguridad, la seguridad sexual que el colectivo no monógamo. Sin embargo, al hablarlo más y visibilizarlo más, se ha ganado muchísimo el estigma de guarros y de infectos, infectas, ¿no? Ya. Bueno, pues pasó con el colectivo gay, que precisamente era Claro. el más visibilizado, pero también el que más pruebas se hacía, el que más Claro, conciencia exacto. tenía y el que más... Pero la ironía, utilizaba el ¿no? Es condón, por como, ejemplo. de repente, cuando más lo hablas, más se estigmatiza. Sí. Y de repente, claro, ahora presuponemos que los que más responsables son los que no hablan nunca. Cuando lo hemos hablado mucho con Bea, hemos tenido muchos casos de acostarnos con peña que no conocíamos, pues en citas o lo que sea, y de repente preguntar por cuándo será la última vez que te has hecho un test, y personas que no se consideran no monógamas, sino que se reivindican como monógamos, pero solteros, Sí. de repente pues le preguntas y se quedan en plan, bueno, no sé. Ah, eso se puede hacer. Pero luego, a ver, tienes ¿Se una puede vida, pedir? tienes una vida activa sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Y no te has pensado nunca, no, porque no. Pero, loco, posiblemente estés follando más que yo, que soy no monógamo. Yo me dedico más a cuidar que a follar, básicamente. Claro, con lo cual tienes que mirarte, o por ejemplo esta cosa de los hombres específicamente, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces van a un urólogo o van a preguntar Claro, sobre, exacto. La sobre su tendencia que tenemos genitalia, los hombres, ¿no? la vergüenza que supone, ¿no? Es como, ¿cómo le voy a hacer eso? Que es un guarro. Bueno, estamos llegando casi al final, pero no quiero perder la oportunidad de que consigamos hacer un contraprograma. O sea, estamos un poco hartos de este modelo de hombres que te dicen cómo tienes que ligar para conseguir a todas las mujeres que tú quieras. Pues vamos a hacerlo Clica justo al aquí. revés. Si quieres mi curso de coach de follar como loco, pues esto lo vamos a hacer al revés. Vamos a Follar hacer como loco en los un comentarios. coach de follar como locos bien divertido, o no, pero divertirte con tu sexualidad desde el buen rollo, el consentimiento y el respeto. ¿Cómo puedes ser un auténtico follador igualitario? Pues un poco esto, ¿no? ¿Qué tips? Tú que trabajas con hombres, que has visto también a hombres, que eres hombre, ¿cómo es esta cosa de elementos que tú crees que son muy importantes para cuestionarse, plantearse, darle vuelta a la hora de mantener relaciones? Va. Primero de todo, así, que justo hace poco estuve haciendo materiales escolares sobre temas de sexualidad para chavales jóvenes, que saldrán unos vídeos en breve con la Generalitat de Cataluña. Y precisamente decíamos, el preguntar es fundamental, lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero el preguntar siempre tiene que venir acompañado de un escuchar activo. Es muy fácil preguntar para quitarte la responsabilidad de la cuestión, en plan. Pero hay que quedarse esperando a que haya una respuesta clara. Claro, No y vale. escucharla incluso cuando no es verbal, ¿no? Ver la incomodidad y tal. Y eso implica un desarrollo de una escucha que es muy difícil porque nadie nos ha enseñado. Sí. Y es muy difícil a veces enseñar, implica muchas veces ensayo de error. Para ponerlo en práctica muy fácil sería algo así como ¿te ha gustado, verdad, cariño? Pues eso no funciona. O sea, ya hay Claro. una respuesta afirmativa en tu propia pregunta, con lo cual no funciona. Claro, exacto. Tienes que poder abrirte a escuchar. Claro, así que creo que el preguntar y escuchar, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Sexo oral. Claro, eso es muy bonito al final, ¿no? El tema de también poder erotizar el preguntar. Sí. Yo de repente me he visto, al cabo de varios años, encontrando incluso parte del juego de la seducción el preguntar, oye, ¿te puedo dar un beso? Oye, ¿te puedo abrazar? Y si forma parte incluso lo he llegado a disfrutar y me ha permitido, en otros momentos me he muerto de terror a la hora de preguntarlo y evidentemente siempre Sí. hay una cuestión de exposición muy fuerte ahí, pero que puede ser en algunos contextos parte del propio seducción, ¿no? Así que creo que deberíamos perder un poco de ese Sí. miedo, ¿no? Como empezar siempre desde cero, que también es muy bonito, ¿no? Claro. Como- Luego, importantísimo también, esto lo trabajamos mucho en clase con los chavales, es el enseñar que el no tiene por qué ser personal. Un no es muy difícil de aceptar
y es una de las cosas más difíciles que tienen los chavales jóvenes a la hora de poder entender la cuestión del consentimiento y tal. Y también forma parte de la comprensión de que bueno, el mundo es muy complejo y de que el no, pues igual es porque no le gusta, seguramente sabe por qué no le gusta. Y que a lo mejor es un no aquí y ahora, y es un no a esto en concreto, y es un no, y puede ser un no global. Claro, pero ¿cuántas veces te ha escucharlo? pasado, ¿no? Que has estado una vez en un bar y pues mira, estás cansado. Y quizás no es el mejor momento para ligar con nadie, ¿no? ¿Tiene que ver conmigo si te lo pregunto? Igual no, igual tiene que ver con la jornada y el trabajo y el caos, ¿no? Y el dolor, el cansancio, o igual acabo de dejar con mi pareja, o igual estoy pues pensando en otra cosa. Hay muchas más razones de las que creemos que no tienen que ver con nosotros. Que eso luego toca también aceptar las que sí que tienen que ver con nosotros, que igual pues no le gustamos. Y toca, pues mira, no pasa nada, ya habrá otra forma de... Creo que los hombres se nos ha educado muchísimo a plantear desde la escasez la cuestión del ligoteo, la cuestión de la sexualidad, ¿no? Y es verdad que hay cierto problema con la masculinidad. Hay una investigación muy bonita que me gusta citar y no quiero cerrar el capítulo sin citarla, ¿no? Que es la de Sarah Hunter Murray y Lori Broto en 2021 en la revista de Journal of Sex and Marital Therapy, que se llama... Es que es doctor, perdonadle, pero pasan estas cosas. Que se llama I Want You to Want Me, quiero que me quieras, quiero que me desees, que es muy interesante porque hacen un estudio muy bueno a partir de Reddit, donde el que investigan a unos cerca de 500 hombres y le plantean pues todas sus necesidades respecto al ser deseados, ser amados y tal, ¿no? Y la gran mayoría, por no decir el 95% de los hombres, decían, ¿no?, que lo que desean es ser deseados. Ellos ponen en un lugar muy relevante dentro de la pareja, de hecho, para el 10% es vital el sentirse deseados y sentirse queridos, ¿no? Que viene por pues la necesidad de que sus parejas pues inicien más el sexo, ahí tengan más coqueteo, más rollo de miradas, más cumplidos. Le gusta mucho que hablen sucio, comunicar sobre sexo, hablar sobre la pareja sobre sexo, o que hay un toque romántico no sexual, que hay masajes y tal. Que nos gusta que nos toquen también, claro. ¿no? Que no solamente nos gusta ser activos en el tocar, sino que te hagan mimitos, que te acaricien, que te hagan cositas. Claro, el debate sobre la sexualidad más con hombres creo que se ha saturado mucho y ha generado esta idea de que los hombres estamos obsesionados con el meterla. Cuando las investigaciones que apuntan es los hombres están obsesionados con sentirse deseados. Sí. Eso es muy distinto, ¿no? Y esto es mi último tip antes de comerme toda la mesa. El tema de pues trabajarte, loco, estas inseguridades respecto al sentirte deseado. Muchísimas veces tenemos una especie de currículum oculto que opera en nuestra cabeza al margen de nuestra conciencia, en lo que respecta a la sexualidad. Muchas veces estamos ligando de manera compulsiva cuando en realidad lo que estamos teniendo es un miedo a la soledad de la hostia. Miedos interiorizados fatales. Claro, o la necesidad de sentirte deseado porque estás más gordito que hace unos años, o qué sé yo, se nos empieza a caer el pelo, o lo que sea, las canas, miles de miedos que nos pueden pasar a los hombres, que también nos pasan. La crisis de los 30, 40, 50, siempre tenemos crisis, ¿no? Pero claro, igual ese tipo de inseguridades te llevan a, no sé, tener que querer validarte en un termómetro relacionado con lo sexual. Y muchas veces estas cosas pasan pues, detrás de nuestra conciencia, en el inconsciente, ¿no? Ser responsables de ese tipo de cosas, entender qué estamos depositando, qué expectativas, qué inseguridades estamos depositando en la cuestión del ligue, por qué queremos ligar. Sí, no, es una cuestión para identitaria, incluso de haber. Y no tanto el por qué es como, bueno, te lleva siempre a lugares muy turbios, pero el para qué estamos buscando. ¿Qué queremos conseguir del ligar? Eso para mí es el último tip. Es como fundamental para mí. Pues ya sabéis, si queréis ligar de verdad desde la igualdad, seguir los tips de nuestro compañero Lionel. Bueno, muchísimas gracias, Lío. Ha sido un placerazo como siempre. No sé si hemos hablado más rápido de lo que nuestros oyentes y oyentas nos pueden escuchar, pero espero que no haya sido tanto. Se podrá poner por velocidad lo puedes poner por 0 o por 2, según tengas más ganas o menos. Pero bueno, pues muchas gracias por participar en este espacio. Vamos a seguir buceando, seguir descubriendo los placeres, hacerlo de esta forma dinámica, divertida y dentro de lo posible pues también bastante amable. Es decir, no se trata de pelearse con nadie, estamos en otra onda, en otro momento, y yo creo que es momento de encontrarnos mejor, repensarnos, recolocarnos y vivir una sexualidad mucho más rica, mucho más divertida para poder compartirla. ¿Y por qué no? La sexualidad es posible y depende de podemos repensarla y recondicionarla. El siguiente capítulo seguramente vamos a estar trabajando sobre otras formas de pornografía, seguramente vamos a estar trabajando sobre lo que ocurre con la sexualidad y los modelos de amor, seguramente vamos a estar trabajando sobre esta cosa que tiene que ver con este nuevo modelo de la sexualidad perfecta feminista, o vamos a hablar de muchas otras cosas, así que no te lo pierdas porque continuamos en los siguientes capítulos. Ya sabéis, burbujear, disfrutar y a
vivir la sexualidad con disfrute. Muchas gracias, Leo. A ti, Eric. Un abrazo.